Bueno, estamos aquí otra vez. ¿Sabéis qué es esto que tenemos aquí montado hoy? ¿Qué os he preparado? Pues esto es un invento de uno de los ingenieros científicos más geniales de su época, que era Nikola Tesla. Y Nikola Tesla aquí lo que hizo fue básicamente pensar cómo aplicar la ciencia que habían investigado y habían descubierto otros científicos para crear una máquina útil para la gente. Y aquí básicamente lo que pretendía es construir una turbina que le sirviera para aprovechar al máximo posible la energía de los fluidos, tanto agua como vapor, como aire, y ser capaces de generar movimiento sin perderlo por calor o por otro tipo de pérdidas del sistema. De tal manera que en aquella época, en 1913, como los motores eran todos de vapor, pues estaban todos muy enfocados a sacar el máximo rendimiento posible a esa energía que estaban extrayendo del agua hirviendo, ¿no? Del agua evaporada. Y ahí lo que se le ocurrió es una cosa muy curiosa, que es, hasta esa época lo que había era este tipo de turbinas, las clásicas, tipo molino, en la que el vapor o el agua, lo que fuera, directamente empujaba, chocaba contra unas aspas y generaba aquí el movimiento de rotación. Pegaba aquí, giraba y iba girando, iba cogiendo fuerza, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto tenía una eficiencia reducida, un 30% así de la energía que le llegaba a la fuerza, la convertía en rotación. Entonces él lo que quería es que llegara a incluso 90%, como los motores eléctricos actuales, 90-95%. Entonces lo que hizo fue utilizar un descubrimiento que había llegado en esa época, que es que era la dinámica de fluidos convertida en fórmulas matemáticas por Stokes. Y además en esa época también se publicó el estudio de Prandtl de la capa límite. La capa límite es la capa en la que se colisiona un fluido con un sólido, de tal manera que son capaces de saber cómo se va a comportar, cómo se pega el fluido al sólido y cómo le transmite la energía. Y se frena el fluido, pero el sólido también recibe la fuerza de ese fluido al pasar. Entonces lo que hizo fue muy curioso. Dice, pues ya no voy a hacer una turbina de palas, sino que la voy a hacer de discos. De discos como este que tengo aquí. ¿Veis? Yo lo he hecho con CD-ROMs, o sea, con DVDs. Y lo que él diseñó fue una entrada de aire o de fluido por aquí, que va a hacer que se va a encontrar unos discos, pero no están enfrente del aire, les deja pasar, van a estar así. Entonces lo que hace es que con la viscosidad del fluido y con las ecuaciones que habían descubierto, lo que hace es que le deja aquí, no sé si se ve aquí, unas ranuras entre DVD y DVD hay aire. Por aquí va a pasar el aire y va a hacer que esa viscosidad, esa especie de pegamento que tiene el fluido con el sólido, arrastre el disco y lo haga girar. Lo haga girar y además a muchísima velocidad para aprovechar al máximo la fuerza del vapor en cuestión. Entonces aquí yo lo que he hecho es, para que entendáis cómo funciona, he hecho una especie de ñapa con este invento en un par de tardes. El original Tesla tardó 8 años, o sea que entended que muchos problemas de los que se encontró Tesla, yo también los he encontrado y además los voy a exagerar para que notéis por qué esto no llegó a tener un éxito como él se esperaba. Entonces vamos a arrancar esto con este soplador y vais a ver cómo aquí va a haber una rotación, ¿vale? Va a empezar a rotar y no tiene ninguna pala que empuje esto, simplemente va a entrar el aire por aquí, va a circular entre los discos, pero por esa fricción entre el fluido y el sólido va a generar un arrastre y va a empezar a girar. Y luego os voy a enseñar un dibujo de cómo funciona el flujo dentro de la turbina. A ver, vamos a encender esto, hacer ruido y vamos a ver si funciona, Va a ser muy... ¿Veis? ¿Veis cómo gira? Se ve girar, ¿no? ¿Y veis otra cosa? ¿Qué le pasaba a Tesla? Las vibraciones. ¿Veis cómo vibra la estructura? ¿Y sabéis por qué vibra? Porque realmente dentro de la turbina los discos vibran al flexionarse las puntas. A la velocidad que pasa el aire en las puntas de los discos hace que vibren, ¿vale? Y entonces eso hace
que pierdas eficiencia. Voy a parar lo que hace mucho ruido, si no, no se me oye. Al vibrar el disco, lo que hace es que empieza a perder eficiencia, porque está creando cierres y aperturas en el espacio ese que puse entre los DVDs. Y otra cosa que tiene curiosidad esto es que si os fijáis aquí dentro, el espacio realmente que yo dejo para entrar el aire, fijáis la luz, es muy pequeño, no es el tubo entero. Todo ese disco, toda esa inercia que he vencido, la he vencido con un huequito de aire muy pequeño. ¿Veis la ranura? Casi parece un silbato. Y fijaros que solo pega en un trocito aquí del disco. ¿Y cómo es posible que algún aire tan fino mueva tantísima masa en su rotación? Pues por esto, ¿no? Aquí lo tenéis. Porque este es el sistema que ocurre aquí. Lo que se forma es una especie de caracola de aire. ¿Y por qué se forma esta caracola de aire que va friccionando con todo el sistema? Porque la salida de aire única posible está colocada en el centro. Entonces todos los discos van perforados y todos van comunicados con un agujero en el medio para dejar salir ese flujo de aire. Entonces entra por aquí, empieza a hacer la viscosidad del fluido su trabajo con la fricción del sólido, empieza a arrastrar los discos en rotación y claro, el aire sigue, le empujan por detrás porque viene más aire, no tiene dónde escapar, entonces se va cerrando el círculo hasta que encuentra el agujero para salir y sale frontalmente. ¿Veis? Y esto lo veis aquí también. ¿Veis cómo esta franela en realidad, si la veis, está detrás de del engranaje, está agujereado. Está agujereado y yo le giro. ¿Veis ahí los discos? Cómo tienen agujeros y entra el aire, sale el aire por aquí hacia adelante. ¿Visteis? ¿Y qué pasó con esto? ¿Por qué no tuvo éxito? Pues porque a Tesla le pasaron varias cosas. Primero, que tardó 8 años en perfeccionarla, con lo cual la gente al final se acaba aburriendo. Su ansia de perfeccionismo le provocó esto, que tardó tantísimo en hacerla fina como quería, que la gente perdió interés. Después, ¿qué ocurrió también? Que en paralelo apareció el motor de explosión de gasolina, que ya desplazó completamente al vapor, con lo cual la gente ya le daba igual el vapor como lo utilizabas o como no, porque el dinero empezó a ponerse en la investigación de motores de explosión como diésel, gasolina, y además ocurrió otra cosa más, que es que empezó la Primera Guerra Mundial. Entonces ya todo el dinero, todos los recursos, toda la investigación científica, como suele pasar siempre, se gastó en máquinas de guerra. Y se quedó sin dinero para seguir desarrollándolo. Y además llegó tarde, se puso a desarrollar esto cuando ya una tecnología había superado el vapor y entonces a partir de ahí pues ya no pudo desarrollarlo más. Así que ya veis, muy ingenioso cómo esto viene no solo del genio de Tesla, sino de otros señores. De todo lo que se había investigado hasta el momento, gracias a Newton, Bernoulli, Reynolds, Stokes, Brandt, y luego todo eso que se había investigado, cogió Tesla, que era un buen ingeniero, y lo aplicó a una máquina que pudiera ser útil para la gente. Siempre los inventos se suelen apoyar en cosas que ha investigado y ha descubierto alguien antes que tú. O sea, nunca llegas tú de la nada y se te ilumina la bombilla y creas una genialidad. Siempre te apoyas en cosas que ha hecho otros antes que tú. Y así como vamos progresando. Y esa es la idea. ¿Vale? ¿Os ha gustado? ¿Sí? Pues otra cosita más. Adiós.